Se puso así. Y además, en el comienzo, para tener un rato largo de charla, nos encanta compartir estos momentos. Desde el año pasado dijimos, hay tantas personas vinculadas al fútbol que están acá en la zona y que tienen la generosidad de regalarnos un tiempo, un rato, de venir hasta el estudio. Porque la charla telefónica o por camarita vale. Pero la semana pasada hablaba con Rodrigo Salinas y le digo, Rodri, venite y tomamos unos mates, porque el cara a cara es diferente. Recién le decía, che, no me acordaba que eras tan alto, sos más alto que un mueble que tenemos ahí en la preproducción. Así que lo primero que hago en el estudio mayor de Radio Universidad es saludar al querido Rodrigo Salinas. ¿Cómo andas, Rodri? Bien, Dami, todo bien. Gracias por la invitación. Un placer. Primero tomar unos mates. Unos mates. Volvernos a ver, y de fútbol de por medio no hay excusa. Creo que no nos veíamos desde que grabamos Jaque Mate en el bar del Islas Malvinas. Malvinas, sí. Eso hace años. Y eso fue pandemia, un ratito antes de la pandemia, ¿no? Sí, estábamos intentando recordar. Sí. Con mala memoria. Ahora voy a buscar en YouTube mientras charlamos contigo. Pero hace muchos años, sí, sí. Pero siempre estábamos mira, el otro día, no te lo dije todavía, pero uno guarda los contactos y a veces le pones, no sé, Turco Madronial, Radio Universidad, y después el Turco termina trabajando en la BBC de Londres. Y yo te tengo en el WhatsApp como Rodrigo Salinas, entre comillas, jugador de Chacarita. Claro, bueno. Porque por lo menos el número lo tenés desde esa época. Y sí, no, el número no lo cambié más, pero ha pasado tiempo y acá estamos todavía. Bueno, Rodri, hoy estás en San Carlos. Vamos desde hoy. Después la charla es futbolera. Es más una charla que una entrevista. Sabés, porque viniste a Jaque Mate y porque nos conocemos hace años. Es una charla. Nos mejorás la tarde viniendo acá, charlando de fútbol recién. 2 minutos estuvimos en la sala de preproducción, que viniste antes del programa, y también agradecerte por eso. Y dijimos enseguida, Vélez. Y aparecieron algunos nombres propios como para meternos y sumergirnos, como Heinze, Tiaguito Almada. Dijiste Newell's y estuviste con Kudelka. Pero vamos desde hoy, que lo charlábamos también por WhatsApp. Levantó San Carlos en las últimas semanas, que había tenido un comienzo no ideal. Sí. Arrancamos, la verdad, con un sufrimiento totalmente inesperado, porque el inicio había sido hermoso. ¿Hacer un poquito acá? Sí, el inicio había sido hermoso, con el plantel que se armó, que se terminó armando, porque por ahí algunos refuerzos, como Franquito Musi, fue más sobre la hora, pero nada, había mucha expectativa y el inicio era totalmente lo opuesto. Y bueno, por suerte ahora pudimos retomar. Es una categoría muy pareja, competitiva, pero muy pareja. Y bueno, ahora jugamos mañana con Brown de Adrogué y esperemos seguir ahí por la buena senda. Claro, vos decís Franquito Musis, estás vos, está Vanguardino, tienen un plantel muy competitivo de tipos que durante muchos años jugaron en primera. Con ese salto de calidad que le da la primera, pero jugar en el ascenso es diferente, algo que vos tenías incorporado, porque ya lo tenías. Sí, pero el ascenso hasta desde... Porque el otro día lo escuchaba, no sé si lo viste, a Di María, que hablaba de la dinámica del fútbol inglés, y él decía que en el control de la pelota se pierde un tiempo en Argentina, y en la primera, imagino las canchas del AVE Metro. Sí, yo digo que todas las categorías tienen sus matices, y por algo también la diferencia justamente de categoría, ¿no? Hay una realidad que los demás jerarquías están más arriba, y bueno, cuando estás más abajo tenés que, en cuanto a lo grupal y lo individual, tenés que resolver con las herramientas que tenés. A veces no son del todo aptas para, no sé, pelear un campeonato, sí, o entrar a un reducido. Por eso te decía que en nuestro caso la expectativa era alta, porque el plantel se estaba armando lindo, con los chicos que se habían quedado de años anteriores, más la llegada de nosotros. Hay un buen plantel rico, competitivo, sobre todo de calidad humana. Y bueno, ahí estamos tratando de encontrarle la vuelta, que por más experiencia que tengas en el fútbol o en otra categoría, lo que decís vos, hay que adaptarse justamente a la B Metropolitana en este caso, y que no es fácil, pero en eso estamos. ¿Y con qué categoría te encontraste de cuando te fuiste, ahora que pasaron casi 20 años? Y mejor, porque yo me fui con un Villa San Carlos recién ascendido a la B Metro, que no llegué a jugarla, pero sí jugué en la C. Y en ese tiempo las canchas estaban detonadas, era otro fútbol. ¿Hay una mejora ahí? Sí, totalmente. Incluso el club no es está irreconocible, la Villa.
en ese tiempo nosotros no teníamos absolutamente nada. Estamos hablando desde agua caliente hasta indumentaria deportiva para entrenar, las condiciones de la cancha de partido e incluso de los entrenamientos que no teníamos ni predio. Hoy, gracias a Dios, hay un predio a través de la gestión del club en el cual estamos muy bien. La marca que nos viste es una marca, la verdad que de primera. Nosotros contamos con nutricionistas, psicólogos, algo que era en el momento que yo me fui. Se profesionalizó. Sí, totalmente. Y mucho tiene que ver de un proceso, de gente que tuvo, la verdad que puso el corazón sobre la mesa por sobre un montón de cuestiones que a veces te quita tiempo y dinero de la vida personal. Pero bueno, los chicos que están hoy vienen de un proceso que la verdad le pusieron todo para ir logrando este tipo de cuestiones. Nos mejora la tarde la visita aquí en el estudio del edificio Sergio Karkachov de Rodrigo Salinas, un tipo nacido en la zona, ascensos con San Carlos. Y ahora, mira, Wikipedia, a ver si falta algún club en el camino para pintarte, y después voy a dejar el título y vos te vas a explayar, porque un segundo antes de que se encendiese la luz que prendió Dani Curubeto, dijiste el día más feliz de mi vida. Sí. Una contundencia. Es difícil identificar el día más feliz en la vida de las personas, y vos lo tenés bien claro, y tiene que ver con San Carlos. Pero Wikipedia dice: San Carlos, Godoy Cruz, Central, Sí. Unión, Atlante de México. de México, Los Andes, Sí. Chacarita, te fuiste a Arabia, al Etifak, Sí. Vélez, Newell's, La Serena en Chile, Sarmiento de Junín, El Grau Atlético Grau de Perú y Mitre de Santiago del Estero. Sí. ¿Falta algo? Y la vuelta a Chacarita. Por eso, 2 tiempos en Chacarita. Claro. Y Mitre. Está bien. Y Mitre. Y ¡Qué recorrido! O sea, cuando alguien de manera exterior, como en este caso, que es una charla igual, te dice, y estás a punto de cumplir 40, como dice la frase, pucha que he vivido, vos podés decir, pucha que he jugado. Con el diario del lunes, Sí. y siendo como fui toda mi carrera exigente conmigo mismo, te digo, quizás podría haber hecho algo más. ¿Sí? Esa es mi cabeza de competitivo, de siempre tener un objetivo, un norte, pero con una realidad de que se me dio el salto a primera a los 22 años, teniendo un solo año de experiencia como 9. Yo jugaba de doble 5 desde chiquito, de volante por izquierda, doble 5. ¿Dónde cambias de puesto? Para que En esa la parte- Villa, el año que ascendemos. Pero vos en la Villa En la Villa yo era te volante. iniciás como volante. Yo era volante. ¿Y quién te dice, vení, Rodri, juega de 9? Fue una saturación en esto de que hablamos de la categoría en ese momento, las canchas, Sí. era todo pelotazo. Hoy se ve otro ¿Pero vos fútbol. tenías la altura que tenés ahora? Yo era, sí, un 85, un 88, ya había pegado el estirón. Y jugabas ahí en la mitad de la cancha. Jugaba en la mitad de la cancha, era un jugador técnicamente que resolvía bien, Claro. muy vago. No, En la cancha. No tenía sacrificio como Claro. volante. Pero bueno, No había vuelta. me destacaba un poco el trato con la pelota, La lo técnica. hacía bastante bien. Hasta que una vuelta, cuando agarra Facu Besada, Sí, claro. decido cambiar de posición y me dice, lo loco, porque incluso te puede decir un técnico, no, juega en tu posición, que esto no es joda. Qué receptivo estuvo. Y Facu estuvo muy receptivo y me dijo, bueno, tenés que esperar. Digo, no hay problema, espero. Ah, porque vos le dijiste, acá no juego más. No fue así, pero es como decirte, viste cuando decía al equipo no le estoy sirviendo. Y yo me sentía inútil. Pero vos en los picones algo jugaba de 9. No, nunca. Nunca jugué. O sea, de no nueve. conocías el hábitat del área. Nunca había jugado ni en inferiores. No. Solamente en infantiles, pero por una cuestión de estatura. Pero después en inferiores siempre volante por izquierda, un poquito más adentro, de interior. Y bueno, me supe adaptar. Esperé el momento, que en ese momento jugaba ¿Quién jugaba? el Pajarito Miranda, que hoy Sí. es mi entrenador. Sí. Estaba el Flaquito Campo, jugador El de ex Gimnasia, Gimnasia, claro. Estaba Andrés Medina también, de ahí de delantero. Y bueno, y me anoté ahí. Y esperé hasta que me tocó. ¿Y entraste? Me entré y entré bien. Y empezamos a jugar con el Pájaro, nos empezó a ir muy bien. Hice goles. Él también, creo que él hizo 10, yo hice 9. Ascendimos ese año.
me toca hacer el gol en el clásico. Y no, bueno, ahí ya eras ya el centro delantero del equipo. Pero, en la cancha de Gimnasia contra Cambaceres. Claro, que fue un histórico que lo definías como el día más feliz de tu vida. El día más feliz de mi vida, seguro. Sí. Sí, porque después vino todo el resto. Haciendo un análisis, lo otro obviamente fue un sueño, pero sin ese día, sin esa posibilidad, ese marco, fue todo... Es como que estaba escrito, que tenía que pasar. Y yo creo que fue el puntapié inicial para toda la carrera que después pude hacer. 1-1 terminó, ¿no? 1-1, sí. Porque hay un golazo. ¿Sabes qué? Lo transmitimos acá, en la radio. Como era un partido tan importante para la zona, porque era con un equipo de Berisso y uno de Ensenada, pero era un partido muy convocante para el futbolero de la zona. Y lo transmitimos, y no me acuerdo, López. Miguel López. ¿Qué golazo metió? Golazo. Pasando el círculo central, contra el arco de la Facultad de Gimnasia. Sí. Pateó desde ahí y la metió. Sí. Fue un golazo. Fue un golazo y bueno... Bueno, ¿el tuyo es un anticipo en el primer palo? Sí, el mío fue un... Quiero anticipar y el pájaro hace otra gambeta. Sí. Y intento retroceder y en el retroceso me la tira. Y la verdad que le pegué como pude y entró. Tu arco es contra el arco del Bosque. Contra el arco del Bosque, sí. Bueno, así que nada, fue algo espectacular. Estamos con Rodrigo Salinas, que nos mejora la tarde y vas a preguntarle. Sí, no, si después en algún otro momento de tu carrera volviste a jugar de 5 o siempre tuviste... Me encantaría. Me encantaría... Ahora al revés, ¿querés volver a...? Sí, me encantaría, pero nunca... A ver, yo siempre digo, fui un delantero que se tuvo que adaptar, porque es una realidad, pero nunca perdí el amor por el juego. Me encanta jugar a la pelota, me encanta tocar, me encanta asociarme, tirar una pared, me encanta asistir. Vos no sos un terminador, aunque te convertiste después me convertí en un terminador. En Incluso en mi carrera me ha perjudicado mucho el hecho de nunca entender que a veces hay que esperar en el área como centro delantero. Claro, sí. Siempre intentando salir a jugar, siempre sí. intentando querer asociarme. Y en muchos momentos me ha perjudicado, ¿viste? En algún entrenador que no lo requería o el momento no lo requería y siempre me costó sacármelo de encima. Bueno, ahí está un poco la explicación y de manera desordenada. Ahora nos vas a contar si tuviste alguna chance de jugar aquí en la zona. En San Carlos jugaste y hoy estás jugando, pero pienso en Gimnasia y en Estudiantes. De pibe jugaste en Gimnasia vos. Reitero, una manera desordenada, pero hablábamos del gringo Heinze, que mucho tiempo está en el Arsenal, ¿no? Con Arteta. Sí. Está en la Premier League. Que a él no le gusta mucho jugar con terminadores, con jugadores que están solamente para empujarla. Bueno, la explicación un poco tiene que ver con esa. No sé si llegó a preguntarte, che, y le contaste, yo jugaba de 5 y toda esta historia, pero veía cosas en vos, por eso te ponía también. Sí, él sin duda que calculo que en el análisis que hizo veía que yo tenía buen juego asociado, porque no es que no le gustaban, sino que no necesitaba para lo que él buscaba un delantero solo terminador. Y bueno, en ese momento me elige gracias a Dios a mí, pero incluso era tal la idea que él tenía, que hemos jugado sin centro delantero. En ese tiempo me tocó compartir con Leandro Fernández, Johnny Rami, bueno, Tiaguito Almada, que llegó a jugar de falso 9 también. Qué plantel, ¿eh? No, un plantel muy, muy rico. Salieron muchos chicos que triunfaron, casi todos, en el fútbol europeo. Nico Domínguez, que hoy está en el Nottingham Forest. El Monito Vargas, que pasó por el Español de Barcelona. Luquitas Robertón en Almería. Bueno, y así un montón de esa camada. Que bueno, la verdad que enaltecieron el paso del gringo, porque incluso llegamos con Vélez en puesto de descenso en esa época. Y terminamos clasificando a Copa Sudamericana, creo, una cosa así. Cuando en las primeras fechas no salía, ¿viste? Después terminamos resolviendo y fue un proceso para mí exitoso por cómo se dio. Jugaste en varios continentes. Ahí vas a preguntarle, Turco, pero estaba mirando. Arabia, bueno, en Chile, en Perú, acá, en México. ¿El entrenador más exigente que tuviste, Heinze, en toda tu carrera, o podés nombrar a otro? No, sí, sin duda. Sin duda que el más exigente de todo punto de vista. Incluso es una persona que te enseña por el recorrido que tiene cuando pone las cartas sobre la mesa a futbolistas que por ahí no tuvimos la suerte de jugar en Europa o codearnos con ese fútbol tan grande. Si bien uno en el fútbol argentino te encontrás con un cierto profesionalismo
Por algo allá es el primer mundo y bueno, él tenía cuestiones que acá nosotros no habíamos visto todavía, incluso conceptos futbolísticos que vos decís, yo a los 30 años pensás que habías visto todo. Y te enseñó. Y te enseña y te deja desde su forma, un tipo por momentos autoritario, por momentos muy cariñoso. En las malas es donde más contento se lo ve y en las buenas es donde más te marca la cancha. Mirá. Pareciera algo bueno eso, ¿no? contradictorio, Sí. pero nosotros lo supimos asimilar muy bien y era lindo porque vos veías que cada día era una enseñanza, ¿viste? La verdad que un año y medio, muy hermoso. Yo iba a ir más o menos por ese lado, si fue el mejor técnico que tuviste o el que más te dejó, pero también preguntarte, también hacía Damián referencia a los lugares donde jugaste, las diferencias que hay. Digo, no es lo mismo jugar en Asia, allí ahí no es lo mismo jugar en México que aquí. Digo, ¿qué también te dejó todo eso, ese paso que tuviste? Y el fútbol es totalmente diferente y tenés que tener la suerte de que el proyecto en donde caes te puedas adaptar lo más rápido posible. A mí, desgraciadamente, tanto en Arabia, bueno, en Chile fue todo un tema porque fue un contrato de 3 meses por pandemia, yo necesitaba jugar, fui, incluso salió bien, pero en Arabia, cuando yo voy, el club era semiprofesional, no es lo que soy. ¿Vos saltás de Chacarita y te vas a Arabia? Claro. Yo me voy por una cuestión pura y exclusivamente por la oportunidad del momento, que tenía 30 años, necesitaba hacer una diferencia económica, sí. Que mi carrera hasta ese momento había sido un sub y baja bastante grande, y bueno, después de Chacarita, que pude tener un año extraordinario, sentía que era el momento de juntar esa siembra, ¿no? Y quedarme un poco más tranquilo para poder el día de mañana poder seguir con la carrera de otro lugar. Está bien, está buenísimo lo que contás, Rodri, porque acá siempre hablamos y vos hasta ahí habías tenido un recorrido muy interesante para los que nunca pisamos una cancha. Vos jugaste en el ascenso de Argentina, ascendés con San Carlos, pero además ya habías ido a México, habías jugado en clubes muy potentes como Central, cuando vos estás ahí lo debes haber vivido muy, pero muy importante. Bueno, vos jugaste en los dos de Rosario. Bueno, dos. Cuando llegaste a News, un doble casaca. ¿Te lo recordaron eso o no? ¿O no tanto? Sí, obviamente, periodísticamente, a nivel mediático se generó todo un tema porque creo que había sido el primero en mucho tiempo. Después de, no sé si 30 años, que había un solo caso. Claro, porque ahí no se puede. Acá en La Plata pasó 1.000.000 de veces, en Boca y River pasó 1.000.000 de veces. Ahí es casi condenatorio, ¿viste? Y la verdad que fue un tema a la hora de decidirme. Sí. Y cuando me decidí, sinceramente estaba un poco cagado. ¿Ah, incluso me voy a vivir a las afueras de Rosario por las dudas. A ver, yo no era un futbolista identificado con Central. No, y aparte estaba viendo que en Central jugaste pocos partidos. Jugué poco, sí. Porque yo voy por la lesión de un compañero. ¿Quién estaba de técnico ahí? Estaba Pizzi. Juan Antonio Pizzi. Sí, estaba él. Y yo llego para la segunda fecha ya, con el torneo iniciado. El equipo no arrancaba, yo empiezo jugando, el equipo no arrancaba. Y en esos cambios que hace un entrenador afuera y el equipo. Él había jugado de 9 aparte. Tal cual, y estaba Gonza Castillejos. Sí. Que jugamos, yo jugué con el Tony Medina, después jugué con Gonza y después jugó él con Gonza con el Tony. Y cuando justo consiguieron que jugaban ellos dos, Gonza empezó a hacer goles. Chau, listo. Y no paró, salió goleador del torneo. Yo jugué poco. Claro, fue en el ascenso eso. Ese año perdemos la promoción con San Martín de San Juan. Todavía creo que fue el último año que hubo promoción. ¿Pero era en primera o en la B Nacional? En la B Nacional, eso te claro. Sí. San Martín de San Juan en primera. Sí. Y empatamos 0-0 los dos partidos y nosotros, la gente de Central... claro, es el Castillejos que después metía goles todos los días. Todos los días. Claro, sí. Así que... Y después a los años recién me voy a Newell. Claro. No había un recuerdo
tan cercano. Claro, te fuiste a los 7 u 8 años. Sí, luego. pero bueno, a nivel mediático, Sí, ¿viste? Explotó. Y la verdad, me saco el sombrero con la gente de Newell's y de Rosario. Nunca tuve un problema en la calle, más allá de alguna chicana, algún grito, que es fútbol, vivimos en Argentina. Nunca pasé una situación así de peligrosa, por así decirlo. No, después nos fuimos con Rosario, porque recién ahí racionalicé, viendo que habías jugado en los dos de Rosario. Vos estabas muy bien en Chacarita, lo mismo que decimos de Castillejos en Central. Vos tenías un partido que vos mirabas Chacarita cuando juega y decía, che, metió un gol o dos Rodrigo. Viste, hay momentos de los goleadores que te pegan en la oreja y entra. Sí. Y vos, creo que en Chacarita te pasó eso, que metías goles todos los días, pero se te bifurca el camino, tenés dos caminos, che, y me quedo acá, y el asado con la familia el fin de semana, y estoy a 45 minutos del entrenamiento, o no es el desafío deportivo nada más. Es, como te dice el turco, me voy a otro lado del mundo que habías visto, no sé, en Google, pusiste Arabia. ¿Dónde queda? ¿Cómo fue esa previa? Y si te costó mucho decidirlo, más allá de la posibilidad económica que era. Me costó, porque incluso yo siempre fui de buscar siempre el lado deportivo. El desafío deportivo. Desde que yo tengo uso de razón, que el hecho de querer jugar en primera división tenía que ver con jugar en los equipos grandes de Argentina. Claro. Era un sueño, calculo que es lo que soñamos todos cuando somos chiquititos. Y después de ese año, que como bien vos decís, me fue bárbaro, aparecieron esas oportunidades. O sea, apareció Racing, apareció Vélez, apareció, no me acuerdo si estaba Independiente también. Y también era de tener que decirle que no a algo que yo había soñado toda mi vida. O sea, vos por ir a Arabia rechazaste alguna propuesta concreta de ir a... Concretas. Lo que pasa que era... Yo venía de 30 años en la B Nacional. Sí, y ponele, por decirte, Racing me quería llevar, contratarme con un buen contrato, 1 año a préstamo. Y la cuenta que hice yo fue, si no hago goles los primeros 4 o 5 partidos viniendo de la B Nacional, vuelvo a Chacarita. Ya me había pasado en el fútbol que te juzgan por venir de tal o tal. Digo, no, es momento de asegurar y después ver. Entonces fue lo que hice. Obviamente, te digo, era un equipo semiprofesional, después nos terminó yendo mal, pero después tuve la posibilidad de ir a Vélez. Entonces, con esa decisión no le erré. ¿Y ahí tuviste cuánto en Arabia, Rodri? ¿1 año? No, firmé por 2 años, estuve 6 meses, por esto de que al equipo le fue muy mal, y ahí Arabia es, si te quieren, sos Dios y te abren la puerta grande, y si no te quieren, o sea, si al equipo le va mal, el primero que paga es el extranjero. Así cortita. ¿Y qué te dijeron? ¿Tomá, esto es tuyo? No, me dijeron, mirá, no, la verdad que no estamos contentos con el proceso. A mí justo me llama Vélez para ver mis condiciones, y le digo, quédense tranquilo que me puedo llegar a ir, bueno, qué sé yo, y me terminé yendo. No es que te dicen, tomá, esto es tuyo, todo. No, hubo una negociación, ¿te querés ir? Sí, me quiero ir, bueno, estas son las condiciones. Y me terminé viniendo porque... ¿Te juntás vos directamente o estaba tu representante con un jeque que tiene el coso blanco? No, me pasa ¿Pero que... te juntaste con eso que tiene el turbante blanco? Sí, apenas llegué, fui a comer a la casa de los dirigentes, eran todos... 12 cubiertos... Era una película. ¿En serio? Sí, era una película, totalmente. ¿Y con el presidente y vos hablabas en inglés? No, cero. ¿Y tenías un traductor? Fui con el representante que hablaba inglés. Sí. Y bueno, viste, el representante, una cuestión de ser políticamente correcto, entraba ahí en esa charla y yo miraba tal cual, observador, viste, estaba totalmente afuera de todo lo que decían. Cuando te traducían un poquito, risa, claro. Y que siga. Pero nada, fue una experiencia. Pero te acordabas de Berizzo ahí, ¿no? En el medio de la escena, se te vino a... De todo, ¿te acordás? ¿Te acordaste de todo ahí? Sí, te acordás de todo, porque la realidad que de donde yo salí a donde llegué fue literalmente un sueño, y sé que me acompañó la suerte más allá de todo lo que hice para que eso suceda. Estamos con Rodrigo Salinas, que nos mejora la tarde en este viernes. Mañana juega San Carlos con Brown de Drogué, pero estamos recorriendo su vida, porque en cada título te metés, te lanzás como una pileta, y esto, la primera cena cuando estuvo en Arabia, bueno, en México debes tener otras anécdotas, ahí compartís idioma. Beneficiado por el fútbol mexicano en cuanto a cómo juegan. Uno dice México Fútbol Show, no marcan, no te dé los marcadores centrales, no es que viene un córner y te pegan un cortito en la espalda,
¿O no es tan así? No es tan así, pero tampoco es el fútbol argentino. Tiene más espacio. Sí, tiene más espacio. Es verdad que las transiciones son mucho más rápidas, no hay tanto juego asociado en la mitad de la cancha. La pasé bien, me tocó vivir en Cancún, porque en ese momento Atlante estaba en Cancún, lo disfruté muchísimo. Y bueno, la verdad que no pude continuar, porque el segundo semestre me había ido bien. ¿Quién estaba de técnico? ¿Hay un mexicano? Estaba Gabriel Pereira, un volante de River. Sí, jugaba en River, un 5 jugaba bien. Sí, jugaba bien. Me quise quedar, pero viste, a veces cuando te pensás que podés más, viste, me quisieron, no, vamos a renovar, pero por ahí por la misma plata que el año anterior, y vos aprovechar un buen momento de que te fue bien y decís no. Bueno, no se dio. Claro, porque, y vos te venís de Atlante a los Andes. Sí, claro, yo me vuelvo de Atlante y no me llamaba nadie. A ganar, sin los montos. Sí, no era extraordinario. No era. Pero para en los Andes pasaste a ganar un cuarto, la mitad. Sí, menos de la mitad. Menos de la mitad. Sí, pues te digo, llamaste al dirigente de Atlante. ¿Sabes qué? Reflexioné y por lo mismo me quedo. Lo llamé antes. ¿Lo llamaste? Cuando caí ¿Sabes qué reflexioné? Me dan lo mismo, yo me quedo. Cuando hice el análisis que dije, estoy viviendo en Cancún. Claro. Hace calor todo el año. Ando en Ojota. Y ahí lo llamé y le dije, che, al representante no es tan así. No tenés la barra te perdés y no tenés la barra que te va. Se sacan fotos, perdés 4-0 y sacan fotos. Es una cosa. Y ya no había chance. No había chance. No se dio. Y cuando volví, en ese momento, mi representante de ese momento desapareció. Yo confiado, viste, que me va a llamar, yo de vacaciones acá con mis amigos. Pasaba el tiempo, no me llamaba nadie. ¿Vos entrenando solo? Yo entrenando solo. No. Y fue el primer año que acá el fútbol no paró. ¿Te acordás que antes había, en mitad de año se paraba? Sí. Acá siguió. Y acá siguió. Y me llama quien hasta hoy después fue mi representante, Ariel, y me dice, Rodri, ¿qué estás haciendo? Me dice, porque el otro día salió tu nombre, ¿qué estás haciendo? Nada. Digo, no, volví de México y no tengo nada. Y me dice, Los Andes está buscando un 9, mañana cierra el libro de pase. Me dice, te va a quedar sin club. En ese tiempo yo estaba esperando hasta el último momento, porque si no, volví a la villa para seguir jugar, jugando y moverme. Y bueno, me voy a Los Andes y estuve un año. Sí, un año. Varios partidos y metiste goles ahí. Sí, pero algunos. 4 goles, tengo 4 o 5 goles. Sí, no me fue bien. Futbolísticamente bien, pero viste cuando no estás negado con el arco. Y bueno, vos venís, sí. Y bueno, tal es así que hay un partido que jugamos los Andes Chacarita y perdemos 3-0 en cancha de Chaca, imagínate. Pero en esto que yo me sentía bien, viste, futbolísticamente, pero no podíamos ganar, no podíamos hacer goles. Termina el partido y se me acerca el Burrito Rivero, me dice, flaco, te felicito. Yo no sabía que me estaba hablando, Burrito. Y habíamos perdido 3-0, me dice, te felicito, hiciste un partidazo. Y el ayudante de campo de Gastón Collete, que estaba ahí, sí. Yo lo conocía de Godoy Cruz. Y me dice, Rodri, ¿qué vas a hacer? Porque nosotros se nos va Coniglio, Fernando Coniglio. Y le digo, viste, cuando te agarrás le digo, vengo a jugar acá. Me encanta, ¿sabes cómo jugaba Chaca en ese momento? Y dicho y hecho, termina el torneo y me llaman. Y ni lo pensé porque justamente lo había enfrentado, ellos habían salido segundos. Claro, había visto lo que daba el equipo. Sí, y digo, si no funciono acá, no funciona en ningún lado. Y bueno, dicho y hecho, me llamaron y después todo lo que vino, ¿no? Fue un año, el mejor año de mi carrera, sin duda. Ahí eso te iba a preguntar y ya lo respondiste. O sea, el mejor Rodrigo Salinas, uno dice mejor Rodrigo Salinas, Chacarita. Sí, sin duda, porque fue totalmente complementario a mi esencia, o sea, me daban la libertad de salir a jugar, rebotar, asociarme, tener el arco de frente y además llegar a terminar la jugada que me buscaban todos a mí. Teníamos un equipo hermoso con Nico Oroz, Miguel Mellado, el Burrito Rivero, que ya era grande pero tenía esos destellos de jerarquía que lo tuvo hasta el último día de su carrera. Ella había ido Boca y había vuelto, ¿no? Sí, él ya estaba terminando, atrás jugaba el Colito Re. La verdad que fue un año hermoso y bueno, así como en los Andes
futbolísticamente estaba bien, no acompañaba, acá acompañó todo, ¿viste? Como decir, la tocaba y iba adentro. Cuando te dicen el partido con los Andes, perdiste 3-0 y te felicitan, jugaste bien, pues si me está cargando, lo primero que pensás, volvés a tu casa y mirás el partido a ver si lo jugaste, si, che, hice bien el partido, mirás algo o... Claro. Digo, no, porque te debe haber pasado varias veces eso. Pasó eso, lo vi el partido, ¿Y? vi la repetición y pasó esto. A ver, cuando vos analizás a un jugador, tratás de mirar el contexto también. Bueno, el equipo la verdad no funcionaba, tenía buenas intenciones y en las que te tocaba participar, por decirte, aguanto y apoyo de espalda, aguanto, toco de primera, las intenciones que tiene un futbolista, vos decís, bueno, me puede llegar a servir. Hay algunos que te analizan solo la estadística, que si hubiese sido por eso, no hubiese ido, porque claro. me tocó hacer 4 goles, ¿viste? Pero se ve que hubo otro análisis, más allá de ese partido, Sí. que además estaba el ayudante que me conocía, y bueno, tuve la suerte de que me llamaron para ser parte. Estamos charlando con Rodrigo Salinas, que nos mejora la tarde, está aquí en el estudio. Mañana juega con San Carlos contra Brown de Drogué, pero estamos hablando de su recorrido. Ahora le vamos a mostrar en el final el objetivo de San Carlos, pero te lo consultábamos en el comienzo de la charla y también afuera. Hablaste de Racing, de Independiente, y siempre quedó la sensación, y es un poco una deuda que debes tener personal y profesional, no haber jugado por la cercanía en Gimnasia o en Estudiantes, o en los dos. Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo estuviste más cerca? Si es que estuviste. Ay, no tengo... En Estudiantes tuve contacto directo, bueno, con los dos en realidad. Pero de Estudiantes no me acuerdo si fue después de Godoy Cruz. Sí. Eso es inmediatamente. San Carlos, sí. Godoy Cruz. Y en Gimnasia, firme fue cuando estuvo Lea Martini. Claro. Cuando lo confirman a Mariano y a Lea. Estuvo Lea hace un mes y pico acá. ¿Estuvo? Sí, Mirá, sí. Bueno, hace mucho que no lo veo a Lea, pero incluso hablé con él, hablé con... No me sale el nombre, con el sobrino de Gribol. Sí, con Perrone. Con Perrone. Con Perrone. Bueno, y después por cuestiones de que a veces, por ser de la zona, yo digo que siempre pasa, no me pasó con Estudiantes, porque en Estudiantes no es que llegué a negociar, hubo un interés, me llamaron, no me acuerdo si hablé con Alayo, con Rondero, no me acuerdo bien con quién hablé, me demostraban el interés, después no pasó nada, se decidieron por otro Pero jugador. al ser pibes de la zona, vos decís que se les pide un poco más. Yo creo, yo o un digo poco que menos. No, al revés. No, más. un poco, un poco menos en lo que... Sí, yo No, creo pero que... no digo lo económico, ¿eh? No, eso, por eso, yo creo Rodri. que la valoración es menor. Por eso digo, sí, como sí. pasa con los futbolistas inferiores. Claro, Bueno, claro. calculo Porque vos, que- mira, es verdad que es otro jugador, porque todos son otros jugadores a partir de las evoluciones. Pero Pablo Vegetti, Sí. que estuvo en Gimnasia y terminó rompiéndola en Brasil. Claro. El capitán del Estuvo en San equipo. Carlos. Y estuvo sacando. Y estuvo, bueno, sí, por eso digo el recorrido. San Carlos, pero sí saltó a Gimnasia. Pero en Gimnasia le costó un montón. Sí, sí, sí. Le metió goles, pero le costó. Bueno, incluso él salta prácticamente de la villa porque hace un paso y después va a Gimnasia. Y yo a Gimnasia, a Estudiante no, tenía menos recorrido porque fue Godoy Cruz, casi Estudiante. Pero acá, cuando se da lo de Gimnasia, yo ya había jugado en Vélez, por decirte. Sí, 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 sí. Y incluso costó venir, viste, que te reconozcan. Está bien porque incluso capaz que el que toma decisiones dice, no, este no es el jugador que queremos. Pero sí, me quedé con esa espina de por ahí haber jugado en algún club acá, de La Plata. Porque bueno, yo tengo mi familia de Gimnasia, aparte de Gimnasia, aparte de Estudiante, la familia de mi mujer. Entonces tengo amigos fanáticos de Gimnasia y fanáticos de Estudiante. Entonces vos decís, hubiese sido hermoso. Lindo. Pero bueno, no se dio y no reniego tampoco. No reniego de la carrera que hiciste. No reniego de los pasos que di. Rodri, toda la vida así te liberamos con tu día, te dije media hora y ya llevamos 40 minutos de charla, se pasó así, porque nos metimos y tenés tanto para hablar, y con nombres propios, Heinze, Tiaguito Almada, Lea Martini, se van abriendo, pero toda la vida el sueño era ser futbolista. O sea, Sí. no había otra cosa cuando No, tenías no. 5, ubicanos geográficamente tu nacimiento, ¿dónde es? Y tu infancia. Berizo, 4 de julio del 86, Berizo.
Y siempre ahí, con la familia, los amigos, Escuela 5, Deportivo Berizo, Villa San Carlos, por parte de mi hermano que jugaba en Gimnasia en inferiores, siguiéndolo. Después yo hice inferiores en Villa San Carlos. Un paso breve por Italia, que fui a ver qué pasaba. Y me volví rápidamente, porque era chico, era muy familiero, me costó. Al mes y medio estaba de vuelta y volví a la villa, me quedé, 4ª división, tempranamente con 16, 17 años en primera división, y el debut fue en el 2004 en Berizo, en el gimnasio contra Doc Sud. Gracias a Dios todavía estaba mi viejo, mi vieja. Lo viví como algo, sinceramente, la sensación fue la misma que cuando me tocó debutar en primera división, y eso hablaba un poco de cómo yo sentía el fútbol, de cómo lo vivía, cómo me lo tomaba. Así que nada, sin duda que un sueño, todo lo que viví. Soy un agradecido, primero a cómo me enseñaron a llevar adelante la carrera, que requiere de mucha responsabilidad, y eso se lo agradezco a mis padres que supieron marcarme el camino. Y un poco, ¿tus viejos qué hacían cuando vos eras pibe? Mi viejo laburaba en YPF casi toda su vida, mi vieja ama de casa, después tuvieron ahí algún impas porque mi viejo se quedó sin laburo, se la rebuscaron con remisería, ¿viste? Y demás. ¿Sabés por qué? Porque también de Berizo, ahí en Berizo debe pasar algo, es como los uruguayos, ¿viste? Que son 3 millones y juegan todo el fútbol. Sí, en Berizo es un poco así, sí. Chirola, vos, Luca, Chino, Bangardino, miles, sí. ¿Cómo puede ser? Agüed. Y siempre la historia me queda de Chirola cuando vino Jaque Mate, que los viejos laburantes, y que cuando comenzaba el mes, se paraban con monedas los colectivos para que ellos pudieran ir a entrenar. Mirá. Viste, la vida del esfuerzo, 3 hermanos, si no me equivoco, los Romero. Sí, sí, sí. Y todo lo que significa acompañar el proceso de seguir el sueño de un futbolista, que en ese momento es potencialmente un futbolista. No sabés qué va a pasar. Sinceramente, yo he tenido amigos que me han dicho, ¿a dónde vas? Ya está. Otro me ha dicho, está bien, otro que no me decían nada. Pero yo tuve una situación que me marcó mucho, incluso ya era grande. En el fallecimiento de mi papá, a mí me ofrecen el trabajo en YPF de él. ¿Eso ¿cuándo fue, Rodri? ¿Cuándo pasó eso? Tenía 20 años. ¿Ya jugabas en la villa, sí? Sí, pero todavía no, la villa no era profesional, nada, pero yo no ganaba plata en la villa. Plata. O sea, muere tu viejo y te dicen, che, como pasa en otras empresas, muere tu viejo, claro, tenés el puesto de tu viejo. Tenés la posibilidad, claro. Y a mí me generaba una tranquilidad a una edad que, viste, de 20 años necesitas. Mi papá era sostén de familia, más allá de que mi mamá nunca se quedó quieta y también buscó el mango. Y en ese tiempo, me acuerdo que lo planteamos, prácticamente era que yo iba a dejar el fútbol. Y mi hermano, no me preguntes por qué, él tiene la lucidez, calculo también porque fue futbolista y no pudo llegar por decisiones también eran otros tiempos, y me dice, para trabajar hay tiempo. Me dice, vas a conseguir trabajo más adelante, y el fútbol son 2 o 3 años más, y si no se te da, lo intentaste. Y lo hablamos con mi mamá y dijeron, seguí jugando al fútbol. Y era realmente lo que yo quería. Y tal es así que a los 22 años pasa todo lo que pasó después. Ascenso y primera división. O sea... Cada gol está tu hermano ahí también, ¿eh? Todos. ¿Cómo es el nombre de tu hermano? Mi hermano Edgardo. Sí. Sí, por supuesto. Pero tuvo la lucidez porque en ese contexto había fallecido tu viejo. Entiendo también el contexto de tu vieja. Pero el que tuvo la lucidez de poner en palabras, che, mirá, para laburar hay tiempo. Sí, seguir jugando. Fue claro como... O sea, cada gol que metiste en Chacarita, el ascenso de la villa, cuando te vas a Vélez, cuando te vas a Arabia, cuando estás en esa cena, sigue estando tu hermano ahí. Sí, ni hablar, mi hermano, mi hermana del lugar que le tocó acompañar. Yo creo que ese momento de lucidez tiene que ver también con que él vio... Claro, él también vio futbolista. un sacrificio que hizo... Mi viejo, la verdad que laburaba todo el día para que nosotros tengamos la vida... puedan morfar. Sí. Y mi vieja fue la que siempre me acompañó.
yo me he ido a probar a 50 clubes de chiquito. Era ir en tren al Boy, vamos, yo te llevo. Era la historia de Di María con la madre con la bicicleta. Tal cual. Los trenes en ese momento sin puertas, sin ventanas, 5 de la mañana, y vamos. Claro, mi hermano calculo que habrá dicho, esto no puede ser en vano. No puede terminar ahí. No puede terminar ahí. Y bueno, tuvo la lucidez de marcarlo, de intervenir, y la suerte también de todo lo que pasó después. Emocionante esta parte, Rodri. No me acordaba, seguramente le charlamos ahí en Jaque Mate, así que un beso enorme a toda tu familia y felicitarte a vos, que seguiste también ese sueño y que tenés más de 100 goles. Sí, más de 100 goles. Que vos decís, la suma de 100 goles, la friolera suma de 100 goles. Lindo y agradecido por todo lo que me devolvió el fútbol en el camino que supe recorrer, el sacrificio que me ha tocado hacer, que cuando uno habla de sacrificio es dejar cosas de lado a edades tempranas, donde por ahí uno disfruta de sus amigos o de otras cuestiones, y tenés que poner siempre como prioridad esta carrera, que es hermosa, nunca me costó dejar nada de lado por el fútbol. Lo volvería a hacer, si volverían a hacer, lo volvería a hacer de esa manera, incluso haberme perdido tiempo con mis padres, que hoy no los tengo, pero tengo la alegría y la satisfacción de que ellos pudieron verte y que el sacrificio que hicieron ellos no fue en vano, así que eso es totalmente reconfortable. Rodrigo Salinas nos ha mejorado el viernes, mañana con San Carlos juegan contra Brown de Drogué. El objetivo es de máxima con el plantel que tienen. Sí, siempre de máxima, durísima la categoría, pero bueno, estamos, creo yo, en una etapa de maduración, asimilando muy bien el momento, y mañana vamos con toda la ilusión de ganar. Rodri, de verdad, gracias por la emoción. Mira, 3/4 de hora charlando contigo, seguiríamos charlando, se nos terminó el termo de mate literal, y gracias por la sensibilidad, también por contar tu historia, por el recorrido que hiciste y cómo lo compartiste aquí en la universidad, así que muchas gracias. Bueno, siempre es un placer volverlos a ver, como te dije, mate y fútbol de por medio. Gracias también siempre por el respeto, por el reconocimiento lindo que siempre tienen para conmigo, así que muchas gracias. Rodrigo Salinas nos ha mejorado la tarde aquí en Universidad Deportiva.